mi vergüenza me sepultó, ahogado en culpa y temor, mas tu perdón me liberó. Muerto en vida por mi maldad, respiraba sin vivo estar, pues tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia, y es tu gracia que me sanó, pues tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, iglesia, vamos a declarar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano de este mismo cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo cuando tu voz me habló. Mi tumba en dos se partió. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Lo viejo quedó atrás, mas tu amor sigue igual. Tu gracia sostiene mi paso al andar. Lo que muerto estaba en mí, hoy cobra vida otra vez. A tu Hijo mandaste para brillar en mi oscuridad.
amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos y cuánto te amamos, y nuestro amor es para ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene lugar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos soplas vida tú. Por lo que tú hiciste desborda mi amor y será nuestra canción. Y Jesús, te amamos y cuánto te amamos, y nuestro amor es para ti. Jesús, te amamos y cuánto te amamos, y nuestro amor es para ti. Es para ti, oh, es para ti, es para ti, nuestra vida y devoción traemos a tus pies, oh Cristo. Nuestra vida y devoción traemos a tus pies, oh Cristo. Nuestra vida y devoción traemos a tus pies, oh Cristo. Nuestra vida y devoción traemos a tus pies, oh Jesús, te amamos y cuánto te amamos, y nuestro amor es para ti. Y Jesús, te amamos y cuánto te amamos, nuestro amor es para ti, Dios. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde
y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, nos da mucho gusto saludarlos y qué bueno que nos acompañas en nuestra reunión del día de hoy. Como ya saben, nuestros planes es regresar a nuestras reuniones el próximo domingo, 21 de junio. Recuerda que tendrás dos opciones para nuestras reuniones. A las 10 de la mañana tendremos nuestra primera reunión y la segunda será a las 12 de mediodía. También en nuestra página de internet, así como en Facebook, puedes encontrar algunas instrucciones que hemos estado dando y que anticipamos de cómo debemos de reunirnos. El miércoles estaremos dando más información, dando los últimos detalles de nuestras reuniones para el próximo fin de semana, así que te acompañamos o te invitamos, mejor dicho, a que nos acompañes el miércoles en nuestra reunión. Bueno, el día de hoy quiero continuar con el tema que empecé el domingo pasado, que le puse por nombre Anhelamos Shalom. Y el día de hoy quiero continuar como dije, con la segunda parte. Cuando pensamos en la humanidad, podemos decir que la humanidad comenzó su existencia íntimamente conectada con Dios, los demás y el universo. Era la calidad de esta conexión lo que nos hacía humanos. Obviamente, tanto nuestro origen como nuestra conexión con Dios, con los demás, con el universo, era lo que nos hacía verdaderamente humanos. Iniciamos nuestra existencia amando a Dios, a los demás y el universo. Por lo tanto, vivíamos en Shalom, este concepto que hemos estado hablando. Si recuerdas, el domingo pasado dije algunas definiciones de Shalom que quiero recordar el día de hoy. Shalom es la armonía que Dios quiere para el mundo. Shalom es paz con Dios, contigo mismo, con tu prójimo, con la tierra. Shalom es la unión de Dios, los humanos y toda la creación en justicia, plenitud y deleite. Cuando pensamos en el origen, cuando pensamos en el inicio de la humanidad, bueno, ese era el contexto en el cual vivíamos. Vivíamos en Shalom, en una relación íntima con Dios, con las demás personas y con el universo. Pero el pecado perturbó la manera en la cual vivíamos. A causa del pecado, nuestra relación con Dios se quebrantó, al igual que nuestra conexión con los demás y el universo. Cuando pensamos en lo que está mal en nuestras vidas, lo que está mal en el mundo, tenemos que concluir que tiene su origen en esta desconexión. Fue esta desconexión, el desconectarnos de Dios, el desconectarnos de los demás, el desconectarnos de la tierra en la cual vivimos, lo que ha provocado todo lo que está mal en nuestras vidas y en el mundo. Ante este escenario surge la pregunta: ¿es posible recuperar la conexión y la vida que perdimos? ¿Es posible recuperar la armonía del jardín? ¿Es posible recuperar la vida para la cual fuimos creados? Y esa pregunta nos lleva a Jesús. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para describir esta vida en abundancia, Juan 3:16 dice que Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando
pensamos en dos palabras que acabamos, o dos conceptos que acabo de mencionar en estos pasajes. El primero es que Jesús dice que Él vino para darnos vida en abundancia. Entonces tenemos este concepto, vida en abundancia, en Juan 10:10. Pero en Juan 3:16 tenemos otro concepto muy importante que es vida eterna. Y Jesús declara que Él vino para darnos tanto vida en abundancia como vida eterna. Es importante tener estos dos conceptos mientras avanzamos en nuestra plática, porque hay algo que quiero decirte acerca de estos conceptos. Es importante entender que para los judíos del tiempo de Jesús, el concepto de la vida eterna no era solo de vivir para siempre después de la muerte, sino de vivir de cierta manera en el mundo. A diferencia de nosotros, cuando tú y yo hablamos de la vida eterna, regularmente nos transportamos a la vida después de la muerte. Pero en el concepto judío de la vida eterna estaba muy relacionado con este primer concepto que mencioné, la vida en abundancia. En la manera de pensar judía, cuando ellos hablaban de la vida eterna, no estaban tan enfocados en la vida después de la muerte, sino en la manera en la que vivían en este mundo. La frase vida eterna habla de esa calidad de vida que Pablo describe como vivir en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú y yo como cristianos queremos definir esa calidad de vida que podemos relacionar con el concepto de vida en abundancia, con el concepto de vida eterna, es una vida en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo entramos en esa vida? ¿Cómo recuperamos esa vida? Y la respuesta es que como fue para los primeros discípulos, es para nosotros. Piensa por un momento, ¿cómo fue posible que los primeros discípulos de Jesús recuperaran parte de esa vida, recuperaran y recibieran vida en abundancia y vida eterna? Bueno, ellos, pienso yo, y no son las únicas cosas, pero hicieron tres cosas muy importantes. Número uno, siguieron a Jesús como sus aprendices. Seguir a Jesús significa que nuestra vida gire alrededor de Él. Es seguirlo con la intención de aprender de Él. A diferencia de algunos, ¿verdad? No todos, pero la diferencia entre los discípulos modernos y los primeros discípulos de Jesús es que los primeros discípulos de Jesús entendían mejor que nosotros el concepto de ser discípulos, de ser aprendices, de seguir a alguien con la intención de aprender de él. Y eso fue lo primero que hicieron los discípulos. En segundo lugar, creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? El creer en Jesús como el Hijo de Dios fue y sigue siendo la puerta de acceso a la vida eterna. Pero me llama la atención que la mayoría de los discípulos de Jesús primero lo siguieron para aprender de Él, y mientras aprendían de Él, mientras lo imitaban, mientras escuchaban sus palabras, llegaron a creer que Él era el Hijo de Dios. Cuando tú y yo pensamos en nosotros, en nuestras vidas como discípulos, necesitamos, así como los primeros discípulos, creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y por último, obedecieron y pusieron en práctica sus palabras. El obedecer las palabras de Jesús es la evidencia de que realmente creemos y estamos conectados con Él. Cuando pensamos en la idea de recuperar
la vida que perdimos. Cuando pensamos en la idea de entrar en Shalom, de vivir en una verdadera unión con Dios, con nuestro prójimo, con el mundo en el que vivimos, con la tierra en la que vivimos, la puerta de entrada, la puerta de acceso a esa vida es Jesús mismo. Ahora, ¿pero qué significa todo esto en lo práctico? ¿Qué significa todo esto en relación a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos experimentando, a lo que vemos en la televisión? ¿De qué manera se aplica esto? Y quiero el día de hoy que recordemos una historia que Jesús contó. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10 que en una ocasión se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Es importante notar que el que se presentó delante de Jesús era un experto de la ley. Así que al ser un experto de la ley, él ya tenía una opinión acerca del tema, acerca de la pregunta que le está haciendo a Jesús. Pero hace la pregunta, y nos dice el pasaje, ¿verdad?, para poner a prueba a Jesús. Ahora, considerando el concepto judío de la vida eterna, es importante entender que el experto de la ley no está preguntando acerca de la vida después de la muerte. Está preguntando acerca de la calidad de vida que proviene de vivir en conexión con Dios, los demás y el universo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir la vida en abundancia? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y él dijo, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. En otras palabras, haz eso y vivirás la vida que Dios quiere que vivas. Haz eso y vivirás la vida para la cual fuiste creado. Jesús está diciendo exactamente, esa es la manera en la que entras en la vida eterna, amando a Dios y amando a tu prójimo. El experto de la ley sabe la respuesta. Sabe que es amando a Dios y amando a su prójimo como él puede entrar a la vida eterna. Pero tiene un problema. No está dispuesto a ver a todas las personas como prójimos. Así que él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Su pregunta lo delata. Como judío experto de la ley, él había desarrollado una manera de pensar acerca de las demás personas, acerca de la aceptación de las personas, ¿sí? Es decir, miraba a ciertas personas como prójimos, merecedores de su amor, y a otras no. Por lo tanto, se justificaba al no amarlos. Pero para Cristo, toda persona es nuestro prójimo, sin importar raza, sexo, religión, nacionalidad, estatus social o económico. De hecho, siguiendo el ejemplo de Jesús,
Los discípulos retomaron y acuñaron la frase: Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios nos acepta a todos. Dios ama a todas las personas. Lo triste es que en nuestro tiempo, en la actualidad, seguimos haciendo la misma pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y lo hacemos con las mismas motivaciones que el experto de la ley. Seguimos dividiendo a los demás en grupos basados en nuestros prejuicios, tratando de justificar nuestra falta de amor. Tú y yo podemos juzgar y criticar al experto de la ley, pero creo que si somos honestos y sinceros, en muchas ocasiones tú y yo seguimos haciendo la misma pregunta, cuando rehusamos tratar a todos los seres humanos como nuestro prójimo. Al percibir la condición del corazón del experto de la ley, Jesús le cuenta una historia y le dice: un hombre iba a Jericó y unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Ahora recuerda, ¿verdad?, que el experto de la ley pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús empieza a contarle esta historia. Por el mismo camino viajaba un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. También pasó un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que también pasó, al verlo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas. Luego lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y luego Jesús le pregunta al experto de la ley: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, le contestó el experto de la ley. Anda y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué le está diciendo Jesús al experto de la ley? Le está diciendo que se vaya por los caminos y que busque personas que están tiradas, medio muertas, para que él pueda hacer lo que hizo el samaritano. No, lo que Jesús le está diciendo es: haz tú lo mismo, no hagas acepción de personas, haz tú lo mismo, considera a todos los seres humanos como tu prójimo. Haz tú lo mismo, no estés preguntando quién es tu prójimo. Tu prójimo son todas las personas que viven en este mundo. Jesús estaba desafiando al experto de la ley a ver a todos los seres humanos como su prójimo, merecedores de su amor. Y es muy importante y muy interesante que Jesús haya utilizado la figura del samaritano para enseñarle a o para contestarle a este experto de la ley quién era su prójimo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban, podemos decir. Los judíos juzgaban muy duramente a los samaritanos, no los consideraban dignos de ser considerados sus prójimos, no los consideraban dignos de su amor, no les tenían respeto, no tenían una buena relación con ellos, aunque eran vecinos. Pero Jesús utiliza la figura de un samaritano para enseñarnos, para enseñarle también al experto de la ley que todos los seres humanos son nuestro prójimo. Para vivir la vida eterna tenemos que confrontar nuestros prejuicios, nuestras intolerancias, el racismo y el orgullo que a veces hay en nuestro corazón. Cuando tú y yo nos preguntamos quién es nuestro prójimo, estamos haciendo la pregunta incorrecta.
Las evidencias ahí están. Todos los seres humanos somos una raza humana. Todos los seres humanos venimos tenemos el mismo origen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos que vivimos en la tierra, fuimos creados a la imagen de Dios. Todo ser humano es nuestro prójimo. Así que quiero terminar haciéndote algunas preguntas para reflexionar en este tiempo donde la manera en que nos relacionamos unos con otros, la manera en que tratamos a nuestro prójimo está delante de nosotros y está siendo cuestionado si estamos actuando de la manera correcta como sociedad, como seres humanos. Y tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que avanzar, tenemos mucho que corregir, pero podemos empezar poniendo atención a las palabras de Jesús. Podemos empezar siguiendo a Jesús con la intención de aprender de Él. Sigamos su ejemplo, sigamos lo que Él nos enseñó, sigamos lo que Él nos dice. Algo que podemos estar seguros es que Dios no puede ser separado de nuestro prójimo. Así como Dios no puede ser separado de ti, Dios no puede ser separado de nuestros prójimos. Y aquí quiero terminar con estas preguntas. ¿Podemos seguir a Jesús en su trato de nuestro prójimo? ¿Podemos seguir su ejemplo? ¿Podemos creerle a Jesús que todas las personas son nuestro prójimo? ¿Podemos obedecer a Jesús y amar a nuestro prójimo sin hacer acepción de personas? ¿Lo podemos hacer? A lo largo de nuestra vida, tú y yo desarrollamos nuestra manera de pensar, desarrollamos nuestra manera de ver a las demás personas, pero especialmente tú y yo, que decimos que somos discípulos de Jesús, debemos de partir de lo que Jesús nos enseña, de lo que Jesús nos dice, de la manera en que Él nos da el ejemplo acerca de nuestra relación con los demás. De acuerdo a Jesús y también al experto de la ley que contestó de la manera correcta, la manera de entrar a la vida eterna, la manera de entrar a la vida en abundancia es amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, espero que estas palabras te ayuden en este tiempo a fortalecer, a considerar lo que piensas y la manera en que estás viviendo, la manera en que estamos viviendo. En tiempos difíciles, en tiempos de cambios sociales, es importante que tú y yo consideremos lo que creemos, lo que sabemos y lo que Jesús nos dijo. Bueno, muchas gracias, como cada domingo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Epicentro, por su fidelidad, por su generosidad a nuestra iglesia. Y permítanme terminar dando la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.